Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 13. Sobre la potencia del alma de Cristo. Corresponde a continuación tratar de la potencia o poder del alma de Cristo. Sobre tal tema se formulan 4 preguntas. ¿Gozó de la omnipotencia absoluta? ¿Dispuso de la omnipotencia en relación con las criaturas corporales? ¿Gozó de la omnipotencia respecto de su propio cuerpo? ¿Dispuso de la omnipotencia respecto a la ejecución de su propia voluntad? Artículo 1. ¿Gozó el alma de Cristo de la omnipotencia? Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo gozó de la omnipotencia. 1. Dice Ambrosio Inlue, el poder que tiene por naturaleza el Hijo de Dios había de recibirlo luego el hombre en el tiempo, pero parece que esto se cumple especialmente respecto del alma, por ser esta la parte más noble del hombre. Luego, como el Hijo de Dios gozó de la omnipotencia desde la eternidad, parece que su alma gozó de la misma en el tiempo. Tua, como es infinita la potencia de Dios, así lo es también su ciencia. Pero el alma de Cristo posee, en cierto modo, la ciencia de todo lo que Dios conoce. Como antes hemos dicho, qui desa tú. Luego también posee toda la potencia y, de esta manera, es omnipotente. Tra. El alma de Cristo tiene toda la ciencia, pero esta es práctica y especulativa. Luego tiene la ciencia práctica de todo lo que conoce, de modo que sabe hacer todo lo que conoce, y así da la impresión de que está en su mano hacer todas las cosas. Contra esto está que lo que es propio de Dios no puede convenir a criatura alguna, pero ser omnipotente es propio de Dios, según aquellas palabras del ex 15:2. Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Y luego se añade en el viame. 3. Su nombre es omnipotente. Luego el alma de Cristo, por ser una criatura, no goza de la omnipotencia. Respondo. Como antes se ha explicado, Ki dosa 1, Q, desa 1. En el misterio de la encarnación, la unión en la persona se realizó de tal modo que, sin embargo, subsistió la distinción de las naturalezas, es a saber, conservando cada una de ellas lo que le es propio. La potencia activa de cualquier ser sigue a su forma, que es el principio de la acción, y la forma, o bien se identifica con la naturaleza del ser, como acontece en los seres simples, o bien es constitutiva de la naturaleza del ser, como sucede en las cosas que se componen de materia y forma, por lo que resulta claro que la potencia activa de cualquier ser sigue a su naturaleza, y, en este aspecto, la omnipotencia es consecuencia de la naturaleza divina y, puesto que la naturaleza divina es el mismo ser de Dios incircunscrito, como expone Dionisio en el C. 5 de Div. Nom. De ahí se sigue que posee potencia activa respecto de todas las cosas que pueden tener razón de ser, lo que equivale a tener omnipotencia, como cualquier otra cosa tiene potencia activa respecto de aquello a lo que se extiende la perfección de su naturaleza. Tal, por ejemplo, lo cálido para calentar. Por consiguiente, siendo el alma de Cristo una parte de su naturaleza humana, es imposible que posea la omnipotencia. A las objeciones. 1. El hombre recibió en el tiempo la omnipotencia que el Hijo de Dios tuvo desde la eternidad, en virtud de la unión en la persona. A esta se debe que así como le llamamos Dios, así también le llamamos omnipotente, no como si la omnipotencia del hombre fuera distinta de la del Hijo de Dios, como tampoco es distinta su deidad, sino porque es una misma la persona de Dios y la del hombre. Tua. Como enseñan algunos, una es la naturaleza de la ciencia y otra la de la potencia activa. La potencia activa, en efecto, sigue a la naturaleza de las cosas, puesto que la acción es considerada como algo que sale de la gente. En cambio, la ciencia no siempre se obtiene en virtud de la naturaleza del que conoce, sino que puede lograrse por asimilación del que conoce con las cosas conocidas.
por medio de semejanzas que él recibe. Pero esta razón no parece bastar, porque, así como uno puede conocer mediante una semejanza recibida de otro, de igual modo puede obrar por medio de una forma recibida de otro, como, por ejemplo, el agua y el hierro calientan mediante el calor que han recibido del fuego. Por consiguiente, nada impide que, así como el alma de Cristo puede conocer todas las cosas mediante las semejanzas de las mismas que Dios le hubo infundido, así también pueda hacerlo todo por medio de esas mismas semejanzas. Además, hay que tener en cuenta que lo recibido en una naturaleza inferior de otra superior se posee de modo menos perfecto. El calor, por ejemplo, no se recibe en el agua con la misma perfección y potencia que tiene en el fuego. Por tanto, siendo el alma de Cristo de naturaleza inferior a la naturaleza divina, las semejanzas de las cosas no se reciben en el alma de Cristo con la misma perfección y virtud que tienen en la naturaleza divina, y de ahí que la ciencia del alma de Cristo sea inferior a la ciencia divina, en cuanto al modo de conocer, porque Dios conoce con mayor perfección que el alma de Cristo, y también en cuanto al número de objetos conocidos, pues el alma de Cristo no conoce todas las cosas que Dios puede hacer, y que sin embargo, Dios conoce por su ciencia de simple inteligencia, aunque Cristo conozca todo lo presente, pasado y futuro, conocido por Dios con su ciencia de visión, e igualmente, las semejanzas de las cosas infusas en el alma de Cristo no igualan la potencia divina activa, es a saber, de manera que puedan hacer todo lo que Dios hace, o también actuar al modo en que Dios actúa, quien lo hace por su poder infinito, de lo que la criatura no es capaz. No existe cosa alguna para cuyo conocimiento se requiera, de alguna manera, una potencia infinita. Aunque exista un modo de conocer propio de una potencia infinita, en cambio, hay cosas que sólo puede hacer una potencia infinita, como la creación, y otras por el estilo, según es manifiesto por lo expuesto en la primera parte. Quitaos 45 5 3 Q 65 3 3 Q 25 3 4. Y por eso el alma de Cristo, al ser una criatura y con potencia finita, puede conocerlo todo, pero no de todas las maneras. En cambio, no puede hacerlo todo, porque eso es propio de la omnipotencia, y por lo demás, es manifiesto que no puede crearse a sí misma. Cristo tuvo tanto la ciencia práctica como la especulativa, pero no era necesario que tuviese ciencia práctica de todas aquellas cosas de las que tenía ciencia especulativa. Para poseer la ciencia especulativa, es suficiente la conformidad o asimilación del que conoce con el objeto conocido, mientras que para la ciencia práctica es necesario que las formas de las cosas que se encuentran en el entendimiento sean efectivas, pero es más perfecto tener una forma e imprimirla en otro, que sólo poseer tal forma, como es más noble lucir e iluminar que solamente lucir. Y de ahí que el alma de Cristo tenga la ciencia especulativa del crear, pues sabe el modo en que Dios crea, pero no tiene la ciencia práctica de este modo, puesto que no tiene la ciencia efectiva de la creación. Artículo 2. Gozó el alma de Cristo de omnipotencia para producir cambios en las criaturas. Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo tiene omnipotencia para producir cambios en las criaturas. 1. El mismo dice en Mt 28:18: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, pero en la expresión cielo y tierra quedan englobadas todas las criaturas, como es manifiesto por lo que se lee en Gen 1:1. Y principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego da la impresión de que el alma de Cristo dispone de la omnipotencia para introducir cambios en las criaturas. El alma de Cristo es más perfecta que cualquier otra criatura, pero toda criatura puede ser movida por otra criatura. Pues dice Agustín en el libro Terreso de Trin: así como los cuerpos más toscos e inferiores son regidos,
con cierto orden, por los más sutiles y superiores. Así también lo son todos los cuerpos por el espíritu racional de la vida, y el espíritu desertor de la vida racional y pecador es regido por el espíritu de vida, racional, piadoso y justo. Pero el alma de Cristo mueve incluso a los espíritus superiores, iluminándolos, como escribe Dionisio en el C. Cite de Cael. Here. Luego parece que el alma de Cristo tuvo la omnipotencia para producir cambios en las criaturas. Tra. El alma de Cristo poseyó de forma plenísima la gracia de los milagros o virtudes. Minna Cor 12:10. Como las demás gracias. Ahora bien, todo cambio introducido en la criatura puede reducirse a la gracia de los milagros, puesto que incluso los cuerpos celestes fueron desviados milagrosamente de su propio curso, como lo prueba Dionisio en su epístola a De Polycarpum. Luego el alma de Cristo disfrutó de la omnipotencia para producir cambios en las criaturas. Contra esto, está que obrar mutaciones en las criaturas es propio de quien las conserva. Pero esto es exclusivo de Dios, de acuerdo con Heb 1:3. Sustenta todas las cosas con su poderosa palabra. Luego la omnipotencia para producir cambios en las criaturas es exclusiva de Dios. En consecuencia, la omnipotencia no compete al alma de Cristo. Respondo. Aquí es preciso establecer una doble distinción. La primera, por parte de la mutación de la criatura, que reviste tres modos. Primero, el natural. Cuando la mutación es causada por el agente propio de acuerdo con el orden de la naturaleza. Segundo, el milagroso. Cuando la mutación proviene de un agente sobrenatural y excede el orden y el curso normal de la naturaleza, como acontece en la resurrección de los muertos. Tercero, cuando la mutación sucede de acuerdo con la capacidad de toda criatura para volver a la nada. La segunda distinción hay que establecerla por parte del alma de Cristo, que puede considerarse de dos modos. Primero, según su propia naturaleza y virtud, sea esta natural o gratuita. Segundo, en cuanto instrumento del Verbo de Dios unido personalmente a ella. Por consiguiente, si hablamos del alma de Cristo según su propia naturaleza y virtud, sea esta natural o gratuita, el alma de Cristo tuvo potencia para producir aquellos efectos que corresponden al alma. Por ejemplo, gobernar el cuerpo y ordenar los actos humanos, y también iluminar, mediante la plenitud de gracia y de ciencia, a todas las criaturas racionales que carecen de su perfección, al modo en que esto conviene a la criatura racional. En cambio, si consideramos el alma de Cristo en cuanto instrumento del Verbo unido a ella, sí que tuvo una potencia instrumental para producir aquellas mutaciones que pueden ordenarse al fin de la encarnación, que consiste en instaurar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. F 1:10. Pero los cambios de las criaturas, en cuanto capaces de volver a la nada, se relacionan con la creación de las mismas, es a saber, en cuanto son sacadas de la nada, y por esto, así como solo Dios puede crear, así también solamente Él es capaz de aniquilarlas. Es Él también el único que las conserva en el ser, para que no caigan en la nada. En consecuencia, es preciso afirmar que el alma de Cristo no dispone de la omnipotencia respecto de las mutaciones de las criaturas. A las objeciones. 1. Como observa Jerónimo, le fue dado el poder a aquel que poco antes fue crucificado y puesto en el sepulcro, y que luego resucitó, esto es, a Cristo en cuanto hombre. Se dice, pues, que le fue concedido todo poder en virtud de la unión hipostática, por la que se logró que el hombre fuese omnipotente, como antes hemos dicho. A. 1:1. Y aunque esto era conocido por los ángeles antes de su resurrección, los hombres lo conocieron después de la misma, como dice Remigio. Ahora bien, se dice que los acontecimientos se producen cuando son conocidos, y por esto dice el Señor, después de su resurrección, que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Tuo.
Aunque toda criatura pueda ser movida por otra, a excepción del ángel supremo, que, sin embargo, puede ser iluminado por el alma de Cristo. Sin embargo, no todo cambio capaz de producirse en las criaturas puede ser realizado por una criatura, porque existen algunas mutaciones que solo Dios puede causar, pero todos los cambios de las criaturas que pueden ser realizados por otras criaturas, también puede producirlos el alma de Cristo en cuanto instrumento del Verbo, mas no los produce por su propia naturaleza y virtud, pues hay cambios de este género que no competen al alma, ni en el orden de la naturaleza, ni en el orden de la gracia. Como se expuso en la segunda parte, 2.2 Ki, 178 1 ad 1. La gracia de las virtudes, o milagros, se concede al alma de un santo no para que los realice por su propio poder, sino en virtud del poder divino, y tal gracia le fue concedida al alma de Cristo de manera excelentísima, de modo que no sólo él hiciera milagros, sino que también comunicase esa gracia a otros, de ahí que se escriba en Mt 10.1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para arrojarlos, y para que curasen toda dolencia y toda enfermedad. Artículo 3. ¿Gozó el alma de Cristo de la omnipotencia respecto de su propio cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo dispuso de la omnipotencia respecto de su propio cuerpo. Bon. Escribe el Damasceno, en el libro 3, que todo lo natural para Cristo fue voluntario, pues pasó hambre y sed porque quiso, y porque le plugo, temió y murió. Pero se dice que Dios es omnipotente porque todo lo que quiere lo hace. Sal 113:11. Luego parece que Cristo dispuso de la omnipotencia respecto de las operaciones naturales de su propio cuerpo. En Cristo la naturaleza humana fue más perfecta que en Adán. En este, gracias a la justicia original que tuvo en el estado de inocencia, el cuerpo estaba totalmente sometido al alma, de manera que nada podía en el cuerpo contrario a la voluntad del alma. Luego, con mayor razón, disfrutó el alma de Cristo de la omnipotencia respecto de su propio cuerpo. Como hemos expuesto en la primera parte, 167 3 a 2 y a 3. El cuerpo se altera naturalmente por influjo de la imaginación del alma, y se altera tanto más cuanto el alma dispone de una imaginación más poderosa. Ahora bien, el alma de Cristo poseyó una virtud perfectísima, lo mismo respecto de la imaginación que respecto de las demás facultades. Luego el alma de Cristo fue omnipotente respecto del propio cuerpo. Contra esto está lo que se lee en Heb 2.17. Hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, y especialmente en todo lo que se refiere a la condición de la naturaleza humana, pero es propio de la condición de la naturaleza humana que la salud del cuerpo y su alimentación y crecimiento no estén sometidos al imperio de la razón o a la voluntad, porque las propiedades naturales únicamente están sometidas a Dios, por ser el autor de la naturaleza. Luego tampoco en Cristo estaban sometidas tales operaciones. En consecuencia, el alma de Cristo no fue omnipotente con relación al propio cuerpo. Respondo. Como hemos expuesto, Apo 2, el alma de Cristo puede considerarse de dos modos. Primeramente, según su propia naturaleza y virtud, y bajo este aspecto, así como no podía desviar los cuerpos exteriores de su curso y orden natural, tampoco podía alterar su propio cuerpo en relación con su disposición natural, porque el alma, por su propia naturaleza, guarda una proporción determinada con su propio cuerpo. En segundo lugar, el alma de Cristo puede considerarse en cuanto instrumento unido personalmente al Verbo de Dios, y, en este sentido, toda disposición de su cuerpo estaba enteramente sometida a su poder, pero como la virtud de la acción no se atribuye propiamente al instrumento, sino al agente principal, tal omnipotencia se atribuye más al Verbo de Dios que al alma de Cristo. A las objeciones
1. El texto del Damasceno debe interpretarse como referido a la voluntad divina de Cristo porque, como él mismo dice en el capítulo anterior, por beneplácito de la voluntad divina le estaba permitido al cuerpo sufrir y realizar todo lo que le era propio, a la justicia original que tuvo Adán en el estado de inocencia. No le competía que el alma humana tuviese poder para alterar el propio cuerpo como le pluguiese, sino sólo que pudiera conservarlo sin daño, y tal poder hubiera podido asumirlo Cristo, si hubiese querido, pero siendo tres los estados del hombre, a saber, el de inocencia, el de culpa y el de gloria. Así como asumió del estado de gloria la visión beatífica, y del estado de inocencia la inmunidad de pecado, así también asumió del estado de culpa la necesidad de someterse a las penalidades de esta vida, como luego se dirá, quitos, huotosa, tu, tra, a la imaginación, si es fuerte, el cuerpo la obedece naturalmente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, respecto de la caída desde una viga colocada en lo alto, porque la imaginación está hecha para ser principio del movimiento local, como se dice en el tercero de ánima. Otro tanto sucede respecto a las alteraciones de calor y frío, y otras derivadas de estas, porque de la imaginación brotan, a modo de consecuencia, las pasiones del alma, que mueven el corazón, y de este modo se altera todo el cuerpo mediante los espíritus vitales, pero las demás disposiciones corporales que no guardan una relación natural con la imaginación no se alteran a causa de la imaginación, por fuerte que sea. Tal acontece, por ejemplo, con la forma de la mano o del pie, o cosas semejantes. Artículo 4. Gozó el alma de Cristo de la omnipotencia respecto a la ejecución de su propia voluntad. Lat. Objeciones por las que parece que el alma de Cristo no tuvo omnipotencia respecto a la ejecución de su propia voluntad. Juan, en M 7:24 se lee: habiendo entrado en una casa, quiso que nadie le conociese, pero no pudo estar oculto. Luego no pudo cumplir enteramente los planes de su voluntad. El precepto es signo de la voluntad, como se dijo en la primera parte. Keys, Zenobia 12. Pero hubo casos en que sucedió lo contrario de lo que el Señor había ordenado. En MT 9:30-31 se dice, efectivamente, que a los ciegos que habían recuperado la vista les conminó Jesús, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, una vez fuera, extendieron su fama por todo aquel país. Luego no pudo ejecutar en todos los deseos de su voluntad. Lo que uno pueda hacer por sí mismo, no se lo pide a otro, pero el Señor, mediante la oración, pidió al Padre lo que deseaba que aconteciese, pues en Leque 6:12 se dice que salió hacia la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Luego no pudo ejecutar en todos los proyectos de su voluntad. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de Quaest. Viet et nov. Test. Es imposible que no se cumpla la voluntad del Salvador, y no puede querer lo que sabe que no debe hacerse. Respondo. El alma de Cristo quiso las cosas de dos modos. 1. Realizándolas por sí mismo, y, en este aspecto, es preciso afirmar que pudo todo lo que quiso, pues no se armonizaría con su sabiduría querer hacer por sí mismo cosas que no estaban sujetas a su voluntad. Otro, realizándolas con su poder divino, como aconteció con la resurrección de su propio cuerpo, y otras cosas milagrosas por el estilo. Estas obras no podía realizarlas por su propio poder, sino en cuanto que era instrumento de la divinidad, como ya se ha dicho. 2. A las objeciones. 1. Como escribe Agustín en el libro de Quaest, Viet et nov. Test. Es preciso afirmar que lo que sucedió, eso es lo que Cristo quiso, y ha de notarse que aquello aconteció en los confines de los gentiles, para los que aún no había llegado el tiempo de la predicación.
pero llegar a no recibir a los que venían a la fe le hubiera acarreado odio, no quiso, pues, ser anunciado por los suyos, pero sí quiso ser buscado, y así aconteció. O también puede decirse que esta voluntad de Cristo no recayó en lo que él debía ejecutar, sino en lo que debían hacer los demás, lo cual no estaba sujeto a su voluntad humana. Por eso, en la epístola del Papa Agatón, recibida en el Sexto Concilio, se lee: ¿Acaso el Creador y Redentor del mundo, queriendo ocultarse en la tierra, no lo logró? Esto solo sería cierto si se refiere a su voluntad humana, la que se dignó asumir temporalmente, tuo. Como escribe Gregorio en el libro 19 Moral, el Señor, ordenando silenciar sus milagros, dio ejemplo a sus seguidores para que también éstos deseasen que sus milagros quedasen ocultos, y sin embargo pudieran servir de ejemplo a los demás cuando, en contra de su voluntad, quedasen al descubierto. Así pues, tal precepto manifestaba su voluntad de rehuir la gloria humana, de acuerdo con JN 8:50. Yo no busco mi gloria. Sin embargo, quería de modo absoluto, especialmente con su voluntad divina, que el milagro hecho se publicase para utilidad de los demás. Cristo rogaba también por las cosas que habían de realizarse por su divino poder, no menos que por aquellas que había de ejecutar su voluntad humana, porque el poder y la operación del alma de Cristo dependían de Dios, que es el que obra en todos el querer y el obrar, como se dice en Filipenses 2:13.